Hola gente. Bien, si siguen canales parecidos al mío, probablemente hayan escuchado hablar de las llamadas ciudades de los 15 minutos. Esta es una iniciativa supuestamente sustentable. La idea sería que una persona tenga todo lo necesario para su consumo, su subsistencia o su entretenimiento en un radio que justamente le permita conseguir todo estando aproximadamente 15 minutos en la calle y que de esa forma, por ejemplo, no se tenga que desplazar hacia la otra punta de la ciudad. Además, esto está principalmente dirigido a quienes tienen coches con los combustibles típicos, porque esta es una iniciativa impulsada por ciertos organismos internacionales, ya se pueden imaginar cuáles, y entonces se estaría buscando el cuidado del medio ambiente y esa sería una de las principales justificaciones para hacer estos cambios. También con una iniciativa como esta se buscaría colaborar con la descentralización que hay en muchas ciudades, hacer que, por ejemplo, justamente se consigan productos o servicios en distintas partes y que no esté todo en un solo punto, y también colaboraría este asunto para descongestionar el movimiento, para que el movimiento en una ciudad sea más fluido. Bueno, como toda iniciativa globalista, está compuesta por un qué y un cómo. Y normalmente, en estos tiempos en los que estamos, el qué en principio suena bien. O sea, hay ciudades, por ejemplo, que efectivamente están muy centralizadas. Hay personas que tal vez me están mirando que sufren los cortes de tránsito o los embotellamientos y demás, y que en un principio pueden llegar a pensar que este tipo de proyectos tienen sentido. Pero claro, en este caso va acompañado de un cómo, y por ejemplo ya empezamos a ver que se busca que los ciudadanos tengan todo el tiempo permisos y además vemos que si esto se intenta llevar a cabo necesitaría un muy férreo sistema de control. Existen autores que son profesionales y especialistas en todo lo que tiene que ver con las características de las ciudades. Es muy interesante leerlos porque ellos llegan a conclusiones sobre cómo las ciudades determinan, por ejemplo, el carácter de sus ciudadanos y eso es interesante, pero hay un montón de teorías de cómo se puede cambiar las características de las ciudades que, por ejemplo, tienen este tipo de problemas, como estar muy centralizadas. Hay muchas teorías diferentes y en este caso estos organismos internacionales toman su forma de hacer las cosas como la única posible y la imponen con una impronta inocente y simpática como nos tienen acostumbrados. Ahora, las noticias de la implementación de este tipo de proyecto están llegando desde Europa. Principalmente parecería que son las ciudades europeas las primeras que van a poner en práctica todo este asunto. Pero existe una iniciativa llamada C40, que es básicamente globalismo para ciudades importantes del mundo, y entre las ciudades que forman parte de ese proyecto está obviamente la Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. Este proyecto de las ciudades de 15 minutos no es nuevo, no es del año 2023, ya viene desde hace bastante tiempo y por ejemplo hay un artículo del año 2020 en la propia página oficial del gobierno de la ciudad en donde se justifica por qué sería necesario ese cambio y como vemos en el título, en ese momento, año 2020, se utilizaba la excusa de esta enfermedad que estuvo muy presente en ese tiempo. Pero además, si vemos el apartado de la página, en la URL tiene que ver con el impacto ambiental. Una cosa que llama la atención es cómo en ese artículo se utilizan frases como los expertos internacionales dicen, y ya con eso se trata de convencer a la gente, como si los expertos fueran toda una masa homogénea en donde nadie opina distinto a nadie. Esto hay que tenerlo presente porque este sujeto, Horacio Rodríguez Larreta, parece tener muchas chances de ser el próximo presidente de Argentina, al menos por lo que se vio en los últimos días. Me parece importante tener presente el tipo de globalismo que quiere llevar a cabo,
sobre todo porque en esta campaña electoral se está jugando un poco con la memoria de la gente y los de Cambiemos se quieren proyectar como los que defienden la libertad y demás, los que supuestamente defendían la libertad cuando se estaba encerrando a la gente en ese momento, cuando en realidad estaban formando parte de este tipo de proyectos de los que estamos hablando, que quieren que necesites un permiso para moverte por tu ciudad o por las rutas y demás. Otra cosa que llama la atención es la justificación del impacto ambiental, porque desde la perspectiva de un controlador es un argumento perfecto, o sea, la vida del ser humano está atravesada por el constante uso de objetos, y esos objetos suelen salir de algún recurso natural que deja una huella sobre la naturaleza, y después en todo lo que es el proceso productivo también hay emisiones en el aire, hay efluentes y el objeto en última instancia también se va a terminar convirtiendo en un residuo. Entonces el argumento del impacto ambiental, dicho así de una forma tan ambigua como se hace en este tipo de artículos, diciendo que los expertos aconsejan, desde la perspectiva de un controlador es el argumento perfecto porque podés chicanear a la gente con eso y cambiarle todo su modo de vida material y por lo tanto su conducta. Ahora, una cosa que yo dije en un principio es que esto o bien se trata de justificar por el impacto del que estoy hablando, o bien se trata de justificar por motivos de salud como los que estaban en el año 2020. Y hay otra noticia, porque realmente febrero fue un mes cargado de muchas noticias que me llamó la atención, que tiene que ver con una enfermedad relacionada con las aves, que en principio solo afectaría a las aves, pero se teme que en la actualidad ya haya pasado a mamíferos y tendría una tasa de mortalidad muy alta en comparación a la enfermedad que ya tuvimos hace poco. Ahora, lo que llama la atención sobre esa noticia es que en algunos espacios ya se está admitiendo que el paso hacia los mamíferos puede haber sido hecho artificialmente porque se supone que los expertos también estaban queriendo conocer mejor esta enfermedad y por lo tanto lo hicieron y de repente se les escapa de las manos el asunto y de hecho, si no recuerdo mal, a fines de enero de este año, un espacio que hay en internet que se llama Project Veritas, algunos lo deben conocer, hacen cámaras ocultas y filmaron a un importante ejecutivo de una importante empresa de la salud diciendo que ni él mismo ni nadie en todo lo que es esta industria de la salud se creían la versión oficial de toda la enfermedad que ocurrió en el 2020 y que ellos mismos en esta empresa de la que forman parte estaban pensando en modificar artificialmente este bicho para seguir lucrando con los pinches en las personas. Es muy probable que estas cosas que se están destapando ya sean tan alevosas que incluso en algunos medios populares ya se está cambiando la opinión con respecto a eso y por ejemplo Facebook ya no te censura los posteos si sugerís ese tipo de ideas, antes te los tapaba enseguida. Esto que voy a decir es verdad que es pura especulación, pero llama la atención cómo algunos puntos que están ocurriendo se pueden unir en una misma dirección, porque por ejemplo se busca que no salgas mucho de tu casa, al mismo tiempo se busca automatizar los trabajos, las inteligencias artificiales cada vez hacen más cosas y además para cuando se intenten llevar a cabo este tipo de proyectos ya va a existir este proyecto virtual del metaverso. O sea, todo parece apuntar en una dirección que es que estés muy quieto adentro de un espacio y que no molestes. De hecho, a mí todo esto me hizo acordar a la manera en la que empieza la película Ready Player One, que habla de este lema High Tech, Low Life. O sea, se vive en unas condiciones no muy buenas, pero en el espacio virtual que tienen de todo. Si con objetos reales vos vas a generar un impacto ambiental, bueno, no los tengas en la realidad y mejor tenerlos en el espacio virtual, así ahorrás y no dejas una huella. Y otra noticia que me gustaría comentar, que no está tan relacionada con esto último en un principio, pero que ya que estoy hablando de noticias lo quiero comentar, es el tema de estos supuestos objetos voladores no identificados
que aparecieron en Estados Unidos y Canadá, además de otros lugares. De esa noticia se habló mucho y supongo que si más o menos están al tanto ya saben de qué se trata, pero una cosa que me gustaría decir es que mucha gente enseguida sacó la conclusión de que eso tenía que servir para tapar otros temas como ciertos descarrilamientos que hubo en ciertos sectores de Estados Unidos, y si bien puede ser muy cierto que se usan noticias para tapar otras, una cosa que noté, y que hay que estar atento a esto, es que la noticia de estos objetos no identificados que estaban volando llegó a gente cotidiana, ya no es una noticia que esté entre gente que se especializa solo en eso, y me llamó la atención cómo esa gente cotidiana hacía posteos en internet y demás queriendo aplicar como una especie de buenismo hacia una nave no identificada, ¿se entiende? O sea que si realmente fueran ovnis, ellos lo que querían era que no se los derribe porque pueden venir pacíficamente. Y yo, como digo, esto es especulación, pero tengo la teoría de que si hay ingenieros sociales, siempre deben estar tomando nota de las reacciones del público frente a sucesos importantes que pasan, y no me pareció un muy buen augurio eso de que se empiece a pedir como una pasividad para que algo venga. Y a eso hay que sumarle que, en mi opinión, hace como 10 o 15 años se está haciendo una ventana de Overton mediática para que todo ese asunto de vida fuera del planeta Tierra cada vez se acepte más por la gente común y que ya no sea un tema de algunas personas en específico. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan sobre estas noticias que ocurrieron sobre todo en febrero. Me parece interesante cada tanto hacer un repaso de este tipo de cosas porque todo puede terminar en algo extraño. Si alguien a mí me pregunta, por ejemplo, qué se puede hacer, sobre todo con respecto al primer tema del que hablé, lamentablemente a mí no se me ocurren muchas soluciones, pero por lo pronto yo tengo la suerte de tener un espacio en el que estoy aprendiendo a plantar mi propia comida, y eso me parece que en algún punto, si uno lo maneja bien, si uno se vuelve más profesional, te puede dar algún grado de autonomía si te quieren controlar mucho. Y hay quienes podrían tener la propuesta de votar a cierto tipo de políticos. Por ejemplo, se supone que los liberales tendrían que estar en contra, supongo, de la idea de estas ciudades. Pero también hay que decir que con el tema del libre mercado y demás te van a entrar otras iniciativas globalistas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el consumo de insectos. Porque una vez que a nivel mundial se cambian los métodos productivos, a menos que tengas una soberanía productiva, va a costar mucho que puedas estar al margen de todo eso. Entonces, bueno, es medio extraña la situación del mundo. Como pueden ver, las noticias no son muy comunes, que digamos. Pero bueno, me parece que es necesario estar al tanto. Es mejor ver todo eso y estar prevenido que ignorarlo. Así que pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.